Todo el mundo conoce a Ana Belén como una de las grandes voces de España, una actriz capaz de entrar en una escena sin hacer ruido y aún así quedarse con toda la luz. La hemos visto cantar La puerta de Alcalá junto a Víctor Manuel, poner voz a poemas de Lorca, atravesar películas como La colmena, Demonios en el jardín, La pasión turca, La casa de Bernarda Alba o El amor del capitán Brando y volver una y otra vez al teatro como quien vuelve a una casa donde nadie puede fingir. Pero muy pocos conocen a María del Pilar Cuesta Acosta. Maripili, la niña de lavapiés que no nació para ser estatua ni musa ni bandera de nada. Una niña de la calle del Oso, hija de un cocinero del Hotel Palace y de una portera de finca, que empezó a trabajar cuando otras niñas todavía podían equivocarse sin que nadie lo apuntara en una revista. Y ahí está el misterio. ¿Cómo se convierte una niña pudorosa, casi tímida, en una figura que representa a varias generaciones? ¿Qué se rompe por dentro cuando una familia humilde empieza a depender del talento de una hija de 13 años? ¿Y qué quiso decir realmente Ana Belén cuando, con el paso del tiempo, dejó claro que no buscó tanto la adoración del público como algo más difícil, más silencioso, el placer de trabajar? Durante décadas se dijo que Ana Belén era fuerte, se dijo que era elegante, comprometida, intocable. La llamaron icono de la transición, voz imprescindible, compañera de Víctor Manuel, actriz de raza, mujer de carácter, pero a los 75 años lo que empieza a verse con nitidez no es una confesión escandalosa, sino algo mucho más revelador. La fuerza de Ana Belén no venía de no tener miedo, venía de seguir adelante a pesar de tenerlo. Porque ella misma ha reconocido inseguridades, ha contado que dudaba, que necesitaba confiar en sus directores, que el teatro la centraba cuando el cine se alejaba, que la maternidad y la profesión no siempre caminaron sin culpa. Y también ha dicho, de una forma que casi desmonta todo el mito, que el reconocimiento no era el centro de su búsqueda, lo que buscaba era el trabajo, el oficio, la posibilidad de seguir cambiando. Por eso esta historia no empieza con una diva entrando en un teatro lleno. Empieza mucho antes, en un barrio popular de Madrid, con una niña morena, seria, observadora, que un día fue empujada hacia una maquinaria demasiado grande. Y quizá la verdadera pregunta no sea cómo Ana Belén llegó tan lejos, sino cómo consiguió llegar tan lejos sin dejar que el personaje se comiera a la mujer. Durante muchos años, España miró a Ana Belén como se mira a alguien que parece haber estado siempre ahí. Hay artistas que se asocian a una canción, a una película, a una época. Ella tuvo que cargar con todo eso a la vez. Para unos era la joven actriz de Españolas en París, aquella película de Roberto Bodegas que en 1970 abría una ventana distinta en el cine español. Para otros era la maestra de El amor del capitán Brando, símbolo de deseo, libertad y contradicción en plena España tardofranquista. Para muchos fue Fortunata en la adaptación televisiva de Galdós dirigida por Mario Camus, o una presencia inolvidable en La colmena, Sonámbulos, Tormento, La corte de Faraón y La pasión turca. Y luego estaba la música. Tierra, Calle del Oso, La paloma de vuelo popular, los poemas de Nicolás Guillén, La muralla, Agapimú, Desde mi libertad, Peces de ciudad, Lorquiana, Vida. No eran solo discos o canciones, eran estaciones de una biografía pública. Cada etapa parecía añadir una capa distinta. La muchacha que empezaba, la mujer comprometida, la intérprete popular, la artista que podía cantar con Serrat, Miguel Ríos, Sabina, Pablo Milanés o Víctor Manuel sin quedar diluida entre ellos. Con Víctor, especialmente, construyó una imagen que España convirtió casi en patrimonio sentimental. Mucho más que dos, no fue solo un título, fue una forma de explicar lo que representaban juntos. Una pareja que cantaba, discutía con su tiempo, llenaba teatros y plazas, viajaba por España y América Latina y parecía sostener una idea antigua y rara, que el amor también podía ser una conversación larga. Pero detrás de esa imagen tan querida había una tensión. Ana Belén gustaba al público porque parecía cercana, pero al mismo tiempo no regalaba su intimidad. Podía cantar a la libertad y guardar silencio sobre su casa. Podía ser una figura política y, sin embargo, no convertir cada gesto familiar en espectáculo. Podía estar en todas partes sin dejar que todos entraran. Eso fue parte de su encanto,
pero también de su malentendido. Algunos confundieron reserva con frialdad, otros confundieron elegancia con distancia, y otros quisieron reducirla a una etiqueta: musa, esposa, símbolo, actriz de la transición, cantante comprometida, pero Ana Belén nunca cupo del todo en ninguna. Lo curioso es que cuanto más grande se hacía su figura pública, más importante se volvía a recordar de dónde venía, porque antes de las portadas, antes de los focos, antes de los Goya, de los escenarios y de los himnos populares, hubo una niña que no se parecía a las estrellas infantiles de postal. Ana Belén no salió de una fantasía de lujo, salió de una familia trabajadora, de un barrio real, de una infancia donde el talento no era un adorno, sino una posibilidad de abrir camino. Y esa raíz explica mucho. Explica su disciplina, su pudor, su sentido del oficio. Explica también por qué nunca terminó de creerse del todo el pedestal. Porque quien ha visto de cerca lo que cuesta llegar a fin de mes no se deja engañar tan fácilmente por los aplausos. Ana Belén nació en Madrid el 27 de mayo de 1951, pero durante mucho tiempo no fue Ana Belén, fue Maripili Cuesta, una niña que creció en Lavapiés, cerca de Embajadores, en una familia humilde. Su padre trabajaba como cocinero en el Hotel Palace, su madre era portera. La imagen parece casi de película, una niña que sale de una casa sencilla y termina, años después, cantando en los escenarios más importantes del país. Pero si se cuenta así, como cuento de hadas, se pierde lo esencial. La infancia de Ana no fue una escalera dorada hacia la fama, fue más bien una escuela temprana de responsabilidad. Ella misma recordó que muchos niños, prodigio de aquel tiempo, venían de familias trabajadoras, familias que habían peleado mucho sin grandes horizontes, y esos niños, todavía pequeños, entendían algo demasiado serio para su edad, que su talento podía mejorar la vida de los suyos. Eso marca, no necesariamente destruye, pero marca. Una niña puede cantar por gusto, por juego, por emoción. Otra cosa es sentir que de esa voz depende una posibilidad familiar. En ese punto, la inocencia empieza a mezclarse con el deber. Y, sin embargo, Ana Belén no era una niña exhibicionista ni atrevida. Recordaba verse distinta a Marisol, aquella figura luminosa que sus padres la llevaron a ver al Teatro Monumental. Ana no se reconocía en ese modelo de niña rubia, chispeante, hecha para conquistar al público con una sonrisa. Ella se veía morena, seria, con una especie de tristeza en la cara, aunque no hubiese vivido ninguna tragedia. Cantaba, sí, pero no era una niña que pidiera escenario a gritos. Ese contraste es importante, porque la industria intentó colocarla en un molde que no era exactamente suyo. La prepararon durante meses: canto, baile, imagen, disciplina. Había que fabricar una nueva niña prodigio, una continuación posible de aquel fenómeno que el cine español ya conocía con Marisol o Rocío Dúrcal. El proyecto se llamó Zampo y yo. Tenía 13 años, una edad en la que casi nadie sabe quién es, pero muchos adultos ya querían decidir quién debía aparecer. La película, dirigida por Luis Lucía, podía haberla encerrado en una carrera infantil de canciones, sonrisas y papeles parecidos. Pero ocurrió algo extraño. Aquello no la fijó en el personaje, la empujó hacia otra dirección. El rodaje no fue una experiencia dulce. Ana Belén ha hablado de aquel ambiente con una mezcla de memoria dura y humor, pero en medio de esa experiencia apareció una figura decisiva: Miguel Narros. Y aquí la historia cambia. Porque Narros no miró a la niña como producto, la miró como actriz posible. Ese encuentro fue una salvación artística. Mientras la maquinaria quería una pequeña estrella, Narros le mostró otro camino: el teatro, la formación, el rigor. Ana diría después una frase breve y enorme: Miguel me inventó de nuevo. No es una frase decorativa, es la clave de toda su vida profesional, porque la fama puede inventarte para el público, pero un maestro puede ayudarte a inventarte para ti misma. Después de Zampo y yo, Ana Belén ya no quería quedarse atrapada en aquella niña que cantaba. Entró en el Teatro Español de Madrid, el TEM, y descubrió algo que no se aprende en una alfombra roja: que el oficio exige horas, escucha, humildad, repetición, compañeros, maestros, cansancio y respeto. Allí dejó de ser la estrellita.
y pasó a ser una más. Y para una artista de verdad, eso no fue una humillación, fue una liberación. En el escenario aprendió de nombres como Mari Carmen Prendes, Carlos Lemos, Berta Riaza, Julieta Serrano, Agustín González o José Luis Pellicena. Aprendió que actuar no era gustar, sino sostener una verdad durante 2 horas delante de personas que respiran contigo. Aprendió que una carrera larga no se construye con una película, sino con carácter. Entonces llegó otro giro. Roberto Bodegas la vio en una función y le abrió la puerta de Españolas en París. Era 1970, y aquella película representaba una forma distinta de cine español. Historias más cercanas, más conectadas con la vida cotidiana, con las mujeres que emigraban, con los cambios que empezaban a sentirse aunque el país siguiera lleno de silencios. Ana Belén pasaba así de la niña prodigio frustrada a una actriz joven en un cine que también buscaba una nueva voz. Y ese fue el verdadero nacimiento de la artista adulta. No ocurrió de golpe, ni con una escena milagrosa. Ocurrió cuando entendió que el fracaso de un molde podía ser el principio de una libertad. Pero la libertad en el espectáculo nunca llega gratis. El precio del éxito de Ana Belén no fue una caída espectacular, ni un escándalo de portada. Fue algo más constante, la obligación de crecer bajo observación. En los años 70, cuando su nombre empezó a sonar con fuerza, España también cambiaba, y cada papel que ella aceptaba parecía leído por el público como algo más que una interpretación. En El amor del capitán Brando de Jaime de Armiñán, su personaje no era solo una maestra joven en un pueblo castellano, era una mujer que despertaba deseo, incomodidad y preguntas en una sociedad que no sabía muy bien qué hacer con las mujeres libres. En Tormento de Pedro Olea volvía a aparecer esa mezcla de fragilidad y carácter. En Sonámbulos de Manuel Gutiérrez Aragón se adentraba en un cine más político, más inquieto. Y con Fortunata y Jacinta en televisión llegaba a millones de hogares con una de las grandes heroínas de Galdós. Todo eso la convirtió en un rostro familiar, pero la familiaridad puede ser una trampa. Cuando el público cree que te conoce, empieza a esperar que seas siempre la misma. Y Ana Belén no quería ser siempre la misma. Lo ha dicho de muchas formas. Necesitaba no repetirse, no aburrirse, ponerse en la cuerda floja. Por eso alternó cine, teatro y música. Cuando una puerta se cerraba, abría otra. Cuando el cine no llamaba, volvía al escenario. Cuando el teatro la cansaba, cantaba. Cuando la música parecía suficiente, regresaba a un personaje. En 1982 rodó Demonios en el jardín. También participó en La colmena, de Mario Camus, una película coral que retrataba la España gris de la posguerra. En 1985 llegó La corte de Faraón, con su tono de sátira y memoria cultural. En 1987, La casa de Bernarda Alba, bajo la mirada de Mario Camus, le permitió entrar en el universo de Lorca desde una austeridad casi asfixiante. Años después, con La pasión turca de Vicente Aranda, volvió a ocupar un lugar de deseo y polémica en una España ya muy distinta, pero todavía obsesionada con mirar el cuerpo femenino antes que la complejidad de la actriz. Ese fue otro precio. Ana Belén fue parte de una generación de mujeres que abrió caminos en el cine español, pero muchas veces tuvo que luchar contra papeles estrechos. Ella misma ha señalado que durante mucho tiempo las mujeres iban detrás de los papeles masculinos y quedaban reducidas a madres, amantes o cuerpos observados. No lo dijo desde el resentimiento, sino desde la experiencia. En la música pasaba algo parecido. Una canción podía convertirse en himno y dejar de pertenecerle. La puerta de Alcalá, publicada en 1986, dentro del universo musical compartido con Víctor Manuel, se volvió memoria colectiva. Agapimú, La muralla, Solo le pido a Dios. Peces de ciudad o sus lorquianas fueron sumando capas a una voz que el público sentía suya. Pero cada éxito también aumentaba la expectativa. Había que estar a la altura de una imagen que cada año pesaba un poco más. Y luego estaba la familia. Ana Belén no se quejó de haber trabajado porque vivir de su oficio era para ella una conquista, pero sí reconoció que hubo momentos duros al tener que irse cuando sus hijos eran pequeños. El tiempo con ellos era oro, y la pregunta de si era suficiente no se apagaba fácilmente. Además, la sociedad machista le hacía a ella preguntas que no le hacía a Víctor Manuel. A ella le preguntaban si elegiría entre sus hijos y su profesión. A él no.
Ese detalle parece pequeño, pero contiene una época entera. La artista admirada seguía siendo juzgada con una vara distinta por ser mujer. Si trabajaba demasiado podía parecer mala madre. Si defendía su carrera tenía que justificarlo. Si protegía su casa, la llamaban distante. Si se significaba políticamente, algunos le exigían que se callara. Por eso el precio de su éxito no fue perder el amor del público, fue tener que demostrar una y otra vez que una mujer podía ser madre, actriz, cantante, ciudadana, esposa, trabajadora y persona sin pedir permiso para existir en todas esas formas. La historia de Ana Belén y Víctor Manuel suele contarse como una historia de amor sólida, casi legendaria, y lo es. Pero no conviene convertirla en postal, porque las postales no sudan, no discuten, no esperan en aeropuertos, no sobreviven a giras, ausencias, hijos, críticas y medio siglo de vida compartida. Se conocieron a comienzos de los 70 en el ambiente del cine y de los rodajes. Ella venía de abrirse camino como actriz. Él era ya un cantautor con una voz propia, marcado por Asturias, la canción social y una sensibilidad que conectaba con el tiempo que se estaba gestando. Ana ha contado que Víctor entró en su vida a través del cine y la empujó a volver a cantar. Desde entonces, casi todo fue encadenándose. En 1972 decidieron casarse, pero no querían hacerlo por la Iglesia, y en la España franquista el matrimonio civil no era una opción válida para ellos de la forma en que la necesitaban. Por eso buscaron una salida fuera. Primero pensaron en Francia, pero las exigencias de residencia lo complicaban. Finalmente se casaron en Gibraltar. Aquella decisión no fue solo romántica, también decía algo sobre la clase de personas que eran. No querían fingir una ceremonia que no sentían suya. Con los años llegaron sus hijos, David San José y Marina San José. David se vinculó a la música, Marina a la interpretación. Pero Ana y Víctor intentaron que sus hijos no fueran devorados por la exposición de los padres. Esta vez no lo diremos como idea repetida, sino como un hecho concreto. Ana sabía demasiado bien lo que significaba empezar pronto. Por eso, cuando su hija le preguntaba a qué edad había empezado ella, Ana tragaba saliva y le decía que estudiara. Ahí se ve una diferencia profunda entre generaciones. Sus padres, desde la humildad y la ignorancia del oficio, confiaron en ella y la acompañaron. Pero ella no quería que sus hijos entraran en ese mundo por necesidad familiar. Quería que, si lo hacían, fuera por amor al arte, no por obligación. La madre de Ana también dejó una frase que parece sencilla, pero resume una ética entera. Tú no dejes que nadie te invite, tú paga lo tuyo. No era solo un consejo sobre dinero, era una lección de independencia, una manera de decirle, no dependas, no entregues tu libertad, no permitas que nadie compre tu voz. Ese consejo explica mucho de su relación con Víctor, porque su matrimonio no se construyó sobre la desaparición de ella dentro de él, ni de él dentro de ella. Juntos fueron una pareja poderosísima, sí, pero ella siguió teniendo su carrera, sus películas, sus discos, sus regresos al teatro. Y él siguió siendo Víctor Manuel, no solo el marido de Ana. Esa independencia quizá fue una de las razones por las que la relación resistió. También hubo una dimensión pública inevitable. Ambos se implicaron políticamente, participaron en conciertos, campañas, causas y debates. En una España que salía de la dictadura, cantar no era solo entretener, a veces era tomar posición, y eso les dio admiración, pero también rechazo. Ana Belén no fue una artista cómoda para todos, nunca lo fue. Durante el 23 de febrero, por ejemplo, la historia la encontró como a tantos españoles. Entre la incredulidad, el miedo y la sensación de que todo podía retroceder de golpe. Años después lo recordaría con humor, hablando de la confusión absurda de no saber qué ponerse si tenía que irse al exilio. Esa anécdota tiene algo casi cinematográfico. El país al borde del abismo y una mujer pensando si la maleta debía servir para Suecia o para México. El miedo, contado así, se vuelve humano. Y quizá eso es lo que el público siempre sospechó, aunque no supiera formularlo, que detrás de la artista serena había una mujer que no vivió suspendida sobre la realidad, vivió dentro de ella, con miedo, con humor, con cansancio, con dudas, con familia, con decisiones difíciles y con una idea muy clara. El amor no debía ser una jaula y la fama no debía entrar hasta la mesa del comedor.
Llegamos entonces a la pregunta que prometía el título: ¿qué admitió Ana Belén al llegar a esta edad? No fue una rivalidad secreta, ni un amor oculto, ni una tragedia escondida durante décadas. La verdad es menos ruidosa, pero más interesante. Ana Belén ha admitido, de distintas maneras, que no era la mujer invulnerable que muchos imaginaban. En entrevistas recientes habló de inseguridad, de dudas, de la necesidad de sentirse dirigida, acompañada, confirmada por los ojos de quienes trabajan con ella. Llegó a decir algo tan simple como «soy insegura». Y cuando una artista con más de medio siglo de carrera dice eso, el mito se mueve. Porque uno espera que una figura como ella diga «yo sabía lo que hacía». Pero Ana Belén dice otra cosa. Dice que muchas veces actuó por intuición, que no siempre era consciente del papel político o simbólico de sus personajes, que en películas como El amor del Capitán Brando había comportamientos contra ciertos sistemas con los que se identificaba, pero no necesariamente un plan frío y calculado. La historia le puso una etiqueta después. Ella en ese momento estaba trabajando. También ha dicho que no se reconoce demasiado en el pedestal, que le gusta su profesión, que le dedica tiempo, que forma parte de su vida, pero que lo demás lo vive como algo ajeno. Esa es una confesión enorme para alguien a quien el público convirtió en símbolo. Ana Belén parece decirnos: ustedes miraban un monumento, pero yo estaba intentando hacer bien mi trabajo. Y aquí aparece la frase que ilumina toda la biografía. Buscó el placer del trabajo, no el reconocimiento. Esa idea desmonta el relato fácil de la estrella que vive para ser adorada. Ana Belén no negó la importancia del cariño del público. Sería absurdo, pero puso el foco en otra parte, en los compañeros, en los directores, en el proceso, en levantarse temprano para un rodaje, en volver al teatro cuando el cine no llamaba, en cantar para no quedarse quieta. La película Islas, de Marina Sereseski, estrenada en 2026, llegó en un momento perfecto para leer su vida desde otro ángulo. Allí interpreta a una antigua niña prodigio, una figura en decadencia, atrapada en un hotel y en una memoria que ya no sabe si la sostiene o la devora. El personaje no es Ana Belén, pero dialoga con su historia, como si la ficción le permitiera mirar de frente aquello de lo que ella escapó. El destino de quedarse encerrada en la nostalgia de lo que una fue. La diferencia es que Ana Belén no se quedó ahí. No aceptó ser solo la niña de Zampo y yo, ni solo la actriz de los 70, ni solo la cantante de La Puerta de Alcalá, ni solo la compañera de Víctor Manuel, ni solo la hija de la transición, como ella misma se definió con humor. Su vida ha consistido en desplazarse antes de quedar atrapada. Por eso, la verdad detrás de los rumores no es que el público la entendiera mal por completo. Es que la entendió a medias, vio la elegancia, pero no siempre vio el trabajo. Vio el compromiso, pero no siempre vio las dudas. Vio la pareja, pero no siempre vio la independencia. Vio el símbolo, pero no siempre vio a Maripili, la niña que aprendió muy pronto que casi todo cuesta. Y esa verdad, como suele ocurrir, no cabe en un titular. No hay una frase escandalosa que lo resuelva todo. Hay una vida entera diciendo lo mismo de formas distintas. La fama fue importante, pero el oficio fue más importante todavía. A los 75 años, Ana Belén no aparece como una estrella retirada a un museo de recuerdos. Sigue trabajando. En 2021 estrenó Antonio y Cleopatra en el Festival de Almagro con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por José Carlos Plaza. En 2025 volvió a la música con Vengo con Los Ojos Nuevos y una gira titulada Más de Ana, pensada para repasar grandes canciones y presentar temas nuevos. Y en 2026 volvió al cine con Islas, un papel protagonista que parecía escrito para dialogar con sus fantasmas artísticos. Eso no es una simple agenda profesional, es una declaración de vida, porque ella misma ha reconocido que imaginó alguna vez una retirada a lo Greta Garbo, pero también ha dicho que no puede dejarlo del todo, sigue viviendo de su trabajo y la llama interior no se lo permite. Esa llama es más importante que cualquier premio. Y premios ha tenido. El Goya de Honor de 2017 llegó cuando se cumplían aproximadamente 50 años del estreno de su primera película. La Academia la reconoció como un rostro y una voz imprescindibles del cine español,
Pero cuando Ana miró ese premio, no lo colocó solo en la vitrina de los éxitos, lo conectó con sus maestros, con sus padres, con narros, con quienes la moldearon, como si entendiera que nadie llega solo a un escenario. Su vejez artística tiene algo valioso porque no intenta fingir juventud, tampoco se presenta como derrota. Ana Belén ha hablado del paso del tiempo sin convertirlo en drama barato, sabe que hacerse mayor incomoda, sabe que el cine llama menos, sabe que hay papeles que no llegan, o que llegan tarde, o que llegan rodeados de prejuicios, pero también sabe que una actriz no se acaba porque cambie su rostro. En Islas se permitió aparecer ajada, vulnerable, incluso incómoda. Y eso tiene una fuerza especial en una industria que durante décadas exigió a las mujeres ser deseables antes que interesantes. Ana Belén, a esta edad, parece reclamar el derecho contrario, ser interesante sin pedir permiso a la belleza antigua. También sigue siendo una mujer con memoria política. No habla desde la nostalgia vacía, sino desde alguien que vivió el franquismo, la transición, el 23 de febrero, los grandes conciertos colectivos, las esperanzas y las decepciones. Cuando dice que cree en la educación, en la memoria, en no perder los argumentos, no suena como consigna, suena como experiencia. Y, sobre todo, sigue siendo alguien que ha conseguido algo difícil, convivir con su leyenda sin quedar presa de ella. Puede cantar La Puerta de Alcalá y no ser solo esa canción. Puede recordar Zampo y yo, y no ser solo aquella niña. Puede aparecer junto a Víctor Manuel y no ser solo una mitad. Puede recibir homenajes y no vivir únicamente para el homenaje. Esa es la verdadera madurez de Ana Belén. No haber conservado la juventud, sino haber conservado el movimiento, la curiosidad, el hambre de no repetirse, la capacidad de entrar en un personaje nuevo aunque el público insista en recordar el anterior. Por eso, cuando hoy la vemos cumplir 75 años, no estamos viendo el final de una carrera. Estamos viendo la consecuencia de una elección repetida muchas veces, seguir trabajando aunque cambien las modas, aunque cambie el cuerpo, aunque cambie el país, aunque el teléfono no suene siempre para el cine, aunque haya que volver al teatro, aunque haya que cantar otra vez desde otro lugar. Ana Belén no necesitó destruir su pasado para avanzar. Lo hizo algo más difícil. Lo llevó consigo sin permitir que le dictara el futuro. Y así volvemos a la niña de Lavapiés. A Maripili, la hija del cocinero y la portera. A la adolescente que pudo quedar atrapada como niña prodigio, pero encontró en Miguel Narros una segunda oportunidad. A la actriz que llegó al cine adulto con Españolas en París, El amor del capitán Brando y Tormento. A la cantante que convirtió poemas, himnos y canciones populares en memoria compartida. A la mujer que se casó en Gibraltar porque no quiso representar una ceremonia ajena. A la madre que aprendió a vivir con la culpa de las ausencias. A la artista que aceptó sus inseguridades sin dejar que la paralizaran. Su biografía no necesita inventar una tragedia, la tiene de una forma más sutil. La tragedia de haber sido vista por millones y aún así haber tenido que defender durante décadas el derecho a no ser simplificada, no ser solo musa, no ser solo esposa, no ser solo símbolo, no ser solo voz, no ser solo cuerpo, no ser solo recuerdo. La gran confesión de Ana Belén, a los 75 años, es que detrás de la imagen había una trabajadora del arte, una mujer que no buscaba tanto el pedestal como el camino, que no siempre estuvo segura, que no siempre tuvo respuestas, que no siempre fue tan fuerte como parecía, pero que entendió algo esencial. La dignidad no consiste en no caerse, sino en no dejar que otros escriban por ti el significado de tus caídas. Quizá por eso sigue emocionando, porque Ana Belén no representa una perfección inalcanzable. Representa una forma de resistencia serena, la de quienes aprenden a cambiar de piel sin traicionar su raíz, la de quienes aceptan el paso del tiempo sin entregar la llama, la de quienes descubren que el aplauso puede ser hermoso, pero nunca debe valer más que la propia vida. Y si al principio nos preguntábamos qué se escondía detrás de su sonrisa, ahora la respuesta parece más clara. No había un secreto oscuro esperando salir. Había una mujer entera con memoria, oficio, miedo, amor, humor, cansancio y una voluntad silenciosa de seguir.
Porque a veces la verdadera tragedia no es perder los aplausos, es pasar la vida escuchándolos mientras el mundo olvida preguntarte quién eres cuando se apagan. Si esta historia te hizo mirar a Ana Belén de otra manera, deja tu comentario con respeto y cuéntanos qué canción, película o momento suyo te acompaña hasta hoy. Y si te gustan las biografías contadas con emoción, memoria y humanidad, suscríbete al canal. Aquí no buscamos destruir mitos, buscamos entender a las personas que tuvieron que vivir dentro de ellos.